Desde el área de salud, hoy te presentamos un nuevo informe que tiene que ver con el dolor de meniscos. Para eso, invitamos al licenciado Pablo Fernández a que nos cuente de qué se trata. Mirá. ¿Cuál es el funcionamiento de los meniscos? Mirá, los meniscos, la función principal es tratar de evitar el roce de dos huesos como son el fémur y la tibia. O sea, decimos que los meniscos son dos fibrocartílagos, ¿no?, que se encuentran entre medio de esos dos huesitos, y a su vez también tiene la función no solamente de mejorar la adaptación del fémur y la tibia, sino que también va a producir la amortiguación de la carga que puede sufrir esa rodilla, y también, ¿no es cierto?, la recepción de las diferentes fuerzas que va a recibir esa rodilla en cualquier movimiento o en un ejercicio preciso de la misma, ¿no? ¿Cómo notamos el dolor? Mira, el dolor puede ser muy exquisito. Muchos de los deportistas o los pacientes que concurren al traumatólogo o al consultorio kinésico, siempre el mecanismo de lesión del menisco, lesión meniscal, es cuando la rodilla queda trabado o el pie queda trabado sobre el piso y uno produce un giro brusco. Entonces hace que los meniscos no acompañen ese movimiento de deslizamiento que se produce los cóndilos sobre la base, ¿no es cierto?, de la tibia. Entonces, como queda atrapado, y suele haber a veces para el paciente o el deportista como un ruido muy audible, un chasquido audible, ¿no es cierto? Entonces decimos que el dolor va a sentirse en la interlínea articular, o sea, donde, digamos, para ejemplificar, ponemos que esta fuera la rodilla, entre medio, ¿no es cierto?, de esa articulación va a sentir dolor, o a veces en la parte posterior de la misma. Puede pasar en cualquier tipo de actividad. Esto se puede dar, digamos así, más específico en aquellos deportes de contacto, o en el cual en aquellos deportes que se utilicen botines, porque también tiene a veces el usar el botín con tapones muy altos y los terrenos son muy adecuados en el rugby o en el fútbol. Entonces puede producir que el pie quede mucho más clavado en el piso, y los cambios de desaceleración, movimientos de sprint, quede a veces ese pie fijo sobre el suelo y puede provocar ese tipo de lesión. Si se puede mantener ese menisco, por más que haya una lesión que va desde un grado 1 a un grado 3, hay que mantener ese menisco. ¿Por qué? Porque si sacamos ese pedacito de amortiguador fisiológico que tenemos natural, lo que va a producir es el rozamiento de los dos huesos. Entonces estamos anticipando a un desgaste del cartílago articular de esa rodilla, y podemos llevar, ¿no es cierto?, a una artrosis prematura. Por eso se trata de tratar de evitar, ¿no es cierto?, la cirugía, siempre hay que tratar de mantenerlo lo más anatómico. En caso de llegar a una cirugía, es porque el paciente tiene mucho dolor o se produce un bloqueo articular. Mira, una vez que esté ya diagnosticado a través de los diferentes, estudios complementarios, siempre lo que es la semiología o el estudio del paciente, digamos que es algo lo más característico, que nos puede dar, ¿no es cierto?, ya la presencia de una lesión meniscal. Pero bueno, se puede también, como se acostumbra a los médicos traumatólogos, de pedir una resonancia nuclear magnética donde nos puedes confirmar, ¿no es cierto?, ese tipo de lesión. Una vez llegado a una prescripto de esa lesión, lo que se hace es tratar de buscar el tratamiento no conservador o no quirúrgico, que es a través de la rehabilitación de kinesiología. Tratar de mantener, como te mencioné anteriormente, ese cartílago lo más inerte posible, ese menisco, así lo más funcional posible. Entonces, a través de la kinesiología, con todo lo que es el proceso de antiinflamatorio, bajar ese edema que puede producir esa rodilla, trabajar el dolor, y bueno, y después incorporarlo al trabajo de gimnasio lo antes posible, para que esa inactividad que puede producir una lesión meniscal, al deportista lo tenga, ¿no es cierto?, inactivo el mayor tiempo posible. Gracias, Pablo, una vez más. No, muchas gracias, y gracias por esta nota. Pasó el licenciado Pablo Fernández, nosotros tomamos un breve corte y seguimos con mucho más. Quédate, ya volvemos. NET Pilates Evolution, Escuela de Capacitación y Educación Continua. Rawson 3274, 492-4161. El NAC Master Club Alfonsina te invita a entrenar al aire libre los días lunes, miércoles y viernes a las 6:30, 7:30 y 19:30 horas. En San Luis y la Costa, 156 83 52 03.